Buenos días a todos. Hoy voy a hablar sobre hipotiroidismo, que es una enfermedad que afecta la función de la glándula tiroides. Esta es la glándula tiroides. Generalmente la tenemos ubicada en la parte anterior del cuello y básicamente la función de la glándula tiroides es la producción de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas regulan muchas funciones dentro del organismo, regulan desde el estado afectivo, regulan el recambio de las células de la piel, el crecimiento del pelo, el crecimiento de las uñas, regulan el peso corporal, la temperatura corporal, el metabolismo, las funciones cardiovasculares, las funciones digestivas, reproductivas, entre muchas otras. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, significa básicamente que la glándula tiroides ha disminuido en sus funciones. Una de las principales razones por las cuales la glándula tiroides deja de funcionar en el continente americano se llama tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto se presenta en 6 a 8 de cada 10 pacientes que tienen esta enfermedad, que tienen hipotiroidismo. Es más frecuente que se presente en mujeres jóvenes en etapa reproductiva. Esta enfermedad es de carácter autoinmune, es decir, se presentan unas proteínas que se llaman anticuerpos y que esos anticuerpos circulan en la sangre y llegan y se unen a las células de la tiroides y bloquean la producción de hormonas tiroideas. Estos anticuerpos se pueden medir en la sangre, no tiene mayor problema, y con eso ya uno podría establecer claramente que la enfermedad que está produciendo que la glándula deje de funcionar es de carácter autoinmune, es decir, por medio de estos anticuerpos. Esta enfermedad autoinmune, como les decía anteriormente, se llama tiroiditis de Hashimoto y es la más frecuente. Hay otras razones por las cuales la glándula tiroides puede dejar de funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, si previamente se utilizó yodo radioactivo en una persona que anteriormente tenía hipertiroidismo, o si estaba recibiendo algún medicamento como amiodarona para tratamiento de arritmias cardíacas, o si estaba recibiendo carbonato de litio porque tenía enfermedad bipolar, por mencionar algunas causas. Otra razón para tener hipotiroidismo sería que le hubieran quitado la glándula por medio de cirugía, si tenía nódulos tiroideos o tenía alguna otra afectación en la tiroides. Esa podría también ser otra causa. Podríamos decir que en orden de frecuencia sería primero pensar en tiroiditis de Hashimoto como la primera causa. Probablemente como segundo lugar sería el uso de yodo radioactivo y después la cirugía, y más al fondo estaría el uso de medicamentos como la amiodarona o como el carbonato de litio. Y modernamente también otra causa potencial podría ser la exposición a sustancias químicas que también bloquean el efecto de las hormonas tiroideas, que se llaman disruptores endocrinos químicos y que vienen en muchas sustancias como los fertilizantes, por poner algún ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que tiene hipotiroidismo? Pues puede presentar pelo seco y quebradizo, caída del cabello, piel seca, uñas quebradizas, puede tener fatiga, cansancio, falta de energía, cambio en el estado de ánimo, síntomas de ansiedad, de depresión, insomnio, pérdida de memoria, falta de concentración, puede tener estreñimiento, puede tener, si es mujer todavía premenopáusica, puede tener irregularidad menstrual, puede tener infertilidad. Si es hombre puede tener disfunción eréctil o puede tener disfunción sexual, puede también haber retención de líquidos, puede haber tendencia a ganar peso por la retención de líquidos, puede haber intolerancia al frío, en algunos pacientes puede haber dolor de cabeza, mareos, dificultad respiratoria de repente al caminar, por mencionar algunos síntomas. El diagnóstico de esta enfermedad se hace de una forma relativamente sencilla. Se da en el contexto de los síntomas que refiere el paciente, en la revisión clínica y principalmente en tener unos exámenes de laboratorio que estén alterados, es decir, que tengan concentraciones de hormonas tiroideas bajas y niveles elevados de hormona estimulante de tiroides. Ese perfil tiroideo sería sin lugar a duda el que mejor definiría
esta enfermedad y con eso se establecería el diagnóstico sin mayor problema. El tratamiento de esta enfermedad consiste en reponer la cantidad de hormonas tiroideas que se dejaron de producir. El tratamiento más recomendado en prácticamente todo el mundo sería dar levotiroxina sódica, que es una forma semisintética de la hormona tiroidea T4 o L-tiroxina o tiroxina. La dosis varía. La dosis va a depender si es adulto mayor, si es adulto joven, si es niño. Básicamente las dosis van a cambiar en los diferentes escenarios del paciente. Generalmente se recomienda en adultos mayores empezar con una dosis baja e ir aumentando paulatinamente la dosis. Puede ser, por ejemplo, cada 3 semanas hasta llegar a un punto donde con una dosis determinada el paciente ya esté en adecuado control, ya los síntomas hayan pues mejorado o desaparecido en su totalidad y las pruebas de tiroides de control se mantengan ya normales. Para el adulto joven que no tiene ninguna condición como enfermedad cardiovascular o que no ha tenido alguna enfermedad cerebrovascular o no tiene ninguna otra condición importante, pudiera empezarse con una dosis completa. Podría ser, por ejemplo, con 1.6 a 1.7 microgramos por kilogramo de peso por día, aunque en la práctica todos utilizamos diferentes dosis dependiendo de las múltiples características del paciente, entre ellas el peso, que es también una cosa importante de repente que nos mueve en la selección de la dosis. De tal forma que la dosis pues se va a variar, ¿verdad? De un paciente a otro, aunque dos pacientes se pudieran ver y tener quizá la misma conceptualización de la enfermedad, pueden de repente tener requerimientos de dosis distintos. El punto del tratamiento es que el paciente se mantenga eutiroideo, es decir, que esté como normal, como si estuviera enfermo, y que el perfil tiroideo esté normal. Ese como objetivo final del tratamiento nos llevaría a que el paciente estuviera en adecuado control. Y la periodicidad con la que se puede ver un paciente sería al principio generalmente a las 6 semanas y después va a variar dependiendo de qué grado de control tenga, que puede ser a los 3 meses, a los 6 meses o inclusive de forma anual para darle seguimiento. Algunos pacientes pueden requerir evaluaciones adicionales como ultrasonido de tiroides, dependiendo del tamaño del que se haya detectado durante la revisión clínica de la glándula tiroides, y dependerá de los hallazgos en ultrasonido también si seguiría alguna conducta distinta, es decir, si hay nódulos, si esos nódulos fueran requirientes de a lo mejor de una biopsia, o inclusive si el paciente tuviera a partir de los nódulos alguna situación como cáncer de tiroides que pudieran requerir cirugía. Ese seguiría otra ruta que sería pues digamos un camino aparte, ¿verdad?, para el paciente con hipotiroidismo. En términos generales se puede decir que un paciente que está recibiendo un adecuado tratamiento, una dosis la más óptima para él y está acudiendo periódicamente a la consulta, debe mantenerse estable básicamente, prácticamente como si no estuviera enfermo, puede hacer su vida normal sin ningún problema y lo importante pues es que se restaure su calidad y que se mantenga en el mejor orden posible, básicamente. Si tienen alguna duda o pregunta pueden hacerlo a través del canal y con todo gusto podría responder las preguntas.